¿Quién tiene más poder en Irán? ¿El presidente elegido democráticamente o un clérigo de túnica negra y turbante desconocido para gran parte del mundo? En la sombra de la política, lejos de las cámaras, opera una figura que no solo dicta leyes religiosas, sino que influye en guerras, tratados internacionales y el destino de millones. Su título es enigmático: Ayatolá. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es un simple líder espiritual o algo mucho más complejo? Durante siglos, el Islam chiita ha cultivado una estructura religiosa única en la que la fe y la ley se entrelazan hasta volverse inseparables. En ese tejido surge el ayatolá como una autoridad no solo teológica, sino también moral y política. Entender quiénes son, cómo llegaron a tener tanto poder y qué papel juegan hoy en el tablero global es clave para comprender el corazón ideológico de Irán y de buena parte del mundo musulmán. Tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632, el mundo islámico quedó dividido por una simple pero profunda pregunta: ¿quién debía liderar la comunidad de creyentes? Para un grupo, conocido luego como chiitas, la respuesta era clara: solo un descendiente directo de Mahoma, a través de su primo y yerno Alí, podía heredar su autoridad espiritual y política. Esta creencia dio origen al Islam chiita, una rama que representa hoy aproximadamente el 10 al 15% de los musulmanes del mundo. A diferencia del Islam sunita, los chiitas desarrollaron una estructura clerical jerárquica. En su visión, los imanes no solo son líderes religiosos, sino guías infalibles con autoridad divina. Con el tiempo, tras la desaparición del 12º imán, una figura mística conocida como el imán oculto, los chiitas comenzaron a depender del clero para interpretar la ley divina. Así nació la figura del estudioso religioso como intermediario entre Dios y los creyentes, el precursor del ayatolá. El Islam chiita se distingue por su estructura clerical organizada, algo inusual en otras ramas del Islam. En lugar de depender solo de textos sagrados o tradiciones, los chiitas confían en un cuerpo de expertos religiosos, el clero, para interpretar la Sharia o ley islámica. Este clero se organiza en niveles de acuerdo a su conocimiento, experiencia y reconocimiento dentro de la comunidad. Los estudiantes de religión comienzan en las hausas, escuelas teológicas ubicadas principalmente en Qom, Irán, y Nayaf, Irak. Tras años de estudio, algunos alcanzan el rango de mujtahid, alguien con la capacidad de emitir interpretaciones legales. Entre ellos, los más destacados y eruditos reciben el título de ayatolá. Aún más arriba están los grandes ayatolás, considerados como autoridades supremas en temas religiosos. Esta jerarquía convierte al clero chiita en una élite académica profundamente respetada y con gran influencia en la vida política y social de las naciones chiitas. El título de ayatolá proviene del árabe y significa literalmente señal de Dios. No es un rango oficial entregado por una institución central, sino un reconocimiento que se gana por prestigio, erudición y respeto entre pares. Para convertirse en ayatolá, un religioso debe dominar el derecho islámico, la teología, la filosofía y tener la capacidad de emitir fatwas, es decir, opiniones legales sobre cuestiones religiosas. Un ayatolá no solo lidera oraciones o da sermones, es ante todo un jurista con autoridad sobre la vida espiritual y moral de miles, a veces millones, de seguidores. Muchos escriben tratados, imparten clases y son considerados modelos de conducta. Sus decisiones pueden influir en temas tan diversos como economía, educación,
política exterior o el papel de la mujer en la sociedad. En el Islam chiita, donde no existe una figura como el Papa, el ayatolá representa una forma descentralizada pero poderosa de liderazgo religioso. Dentro del mundo chiita, algunos ayatolás alcanzan un nivel superior de reconocimiento, el de gran ayatolá o ayatolá al-Uzma. Este título no se obtiene por designación oficial, sino por el consenso de la comunidad religiosa y académica. Un gran ayatolá es considerado un marja al-taqlid, es decir, una fuente de emulación. Esto significa que los creyentes pueden seguir sus enseñanzas y decisiones legales como guía para su vida diaria. Estos líderes tienen seguidores que confían en ellos, no solo para interpretar la ley islámica, sino también para tomar decisiones morales, éticas e incluso sociales. Los más prominentes tienen oficinas con estructuras administrativas, publican libros, mantienen redes de estudiantes y reciben preguntas legales de todo el mundo chiita. Su autoridad trasciende fronteras nacionales. Algunos grandes ayatolás son más conservadores, otros reformistas, pero todos comparten una influencia profunda sobre millones de personas que los ven como representantes vivientes de la voluntad divina. Hasta mediados del siglo XX, los ayatolás tenían una influencia notable pero limitada al ámbito religioso. Todo cambió en 1979, cuando Irán vivió una de las revoluciones más trascendentales del siglo. Bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Khomeini, el pueblo iraní derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca aliado de Occidente, acusado de corrupción y autoritarismo. Khomeini no solo fue un gran ayatolá, sino el arquitecto de una nueva visión, un Estado islámico gobernado por clérigos. Su teoría del wilayat al-faqih, o gobierno del jurista islámico, propuso que en ausencia del imán oculto, el poder político debía recaer en los más sabios de la fe, los ayatolás. Así nació la República Islámica de Irán, la primera teocracia moderna gobernada por el clero chiita. Desde entonces, el rol de los ayatolás dejó de ser únicamente espiritual. Se convirtieron en pilares del poder estatal, legislativo y militar de una nación. Con la instauración de la República Islámica, el cargo más poderoso del Estado no fue el de presidente, sino el de líder supremo o rahbar. Este puesto, reservado a un gran ayatolá, concentra la máxima autoridad religiosa y política en Irán. Khomeini fue el primero en ocuparlo, y tras su muerte en 1989, fue sucedido por el ayatolá Ali Khamenei, quien lo mantiene hasta hoy. El guía supremo supervisa las Fuerzas Armadas, nombra a los jefes del Poder Judicial, controla los medios estatales y puede vetar leyes aprobadas por el Parlamento. También selecciona a los miembros del Consejo de Guardianes, un órgano clave que filtra candidatos electorales y garantiza que las leyes se ajusten al Islam. Aunque existe un presidente elegido por votación, su poder está subordinado a este líder religioso. De esta manera, Irán se convirtió en un modelo único, una república constitucional donde el control final lo ejerce un ayatolá. Aunque el epicentro del poder chiita está en Irán, la figura del ayatolá trasciende sus fronteras. En Irak, por ejemplo, se encuentra Nayaf, uno de los centros teológicos más antiguos del Islam chiita. Allí reside el gran ayatolá Ali al-Sistani, una figura altamente respetada que, a diferencia de Khamenei, se ha mantenido alejado del poder político directo, pero ejerce gran influencia sobre millones de chiitas en todo el mundo. En países como Líbano, Bahrein, Pakistán o incluso comunidades chiitas en Europa y América, los ayatolás son referentes religiosos centrales. Algunos respaldan movimientos sociales o políticos, como ocurre con Hezbolá en Líbano,
cuyo respaldo ideológico proviene en parte de ayatolás iraníes. Otros se centran en el estudio y la guía espiritual. La diversidad entre ellos es amplia. Hay voces reformistas, tradicionalistas y hasta opositoras al régimen iraní. Pero todos comparten una autoridad construida sobre décadas de estudio, reputación y liderazgo religioso. El poder concentrado en los ayatolás no está exento de críticas. En Irán, sectores reformistas acusan al liderazgo religioso de sofocar las libertades civiles, limitar la participación política y reprimir a quienes cuestionan la autoridad clerical. Las protestas lideradas por mujeres y jóvenes, como las de 2009 o las más recientes en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, reflejan una tensión creciente entre la sociedad y el aparato religioso. Incluso dentro del propio clero hay disensos. Algunos ayatolás han cuestionado abiertamente el modelo del Wilayat al-Faqih, alegando que el Islam no debe imponerse desde el poder estatal. En el exterior, analistas y líderes políticos ven en los ayatolás una fuerza ambigua. Por un lado, fuente de estabilidad y tradición. Por otro, actores con agendas ideológicas que trascienden fronteras. El debate sobre su papel futuro sigue abierto en una región donde religión y política siguen profundamente entrelazadas. Comprender quiénes son los ayatolás es adentrarse en el corazón de una tradición que combina religión, ley y poder en un solo cuerpo. Son figuras que, lejos de ser solo líderes espirituales, definen políticas, influyen en conflictos y marcan el rumbo de millones. Su existencia no es un vestigio del pasado, sino una realidad viva que moldea el presente de Oriente Medio y más allá. Hoy, mientras el mundo observa con atención los cambios sociales en Irán y las tensiones geopolíticas en la región, el rol de los ayatolás sigue siendo decisivo. Algunos los ven como guardianes de la fe, otros como barreras al cambio. Pero más allá de la opinión, lo cierto es que su historia, influencia y evolución son esenciales para comprender uno de los sistemas religiosos y políticos más complejos del mundo contemporáneo. Conocerlos no es solo entender a Irán, sino a una parte vital de la historia del Islam moderno. Gracias por vernos. Mira los enlaces en la descripción para más detalles y cuéntanos qué tema quieres ver. Descubre el pasado, entiende el presente. Suscríbete y hasta el próximo video.